Bueno, Pato, este segmento está auspiciado por GS Bio, especialistas en tecnología médica. 20 años transformando la calidad de vida de los pacientes. Lo recibimos al doctor neurocirujano Juan Cabanillas, que se ha llegado aquí para charlar con nosotros. ¿Cómo va, Doc? ¿Cómo anda, doctor? Buenos días. ¿Bien? Buenos Un gusto días. que hayas venido. Igualmente, gracias por la invitación. Bueno, che, el dolor crónico. El dolor crónico. Uno supone que mucha gente tiene dolores crónicos de espalda, de cintura, de columna. ¿Cuál es esta nueva innovación que traen ustedes? Bueno, esta nueva innovación, que en realidad es una tecnología que ya se utiliza hace varios años, es una tecnología que se aplica como último eslabón en el tratamiento del dolor, ¿sí? El tratamiento del dolor, sobre todo el dolor crónico, es todo un desafío en la práctica médica. Y es muy importante recalcar que para el tratamiento del dolor hace falta un equipo multidisciplinario que es fundamental y es el que nos va llevando en todo lo que es el tratamiento del dolor a seleccionar los tratamientos adecuados, ¿sí? Y cuando vamos fracasando en todos estos escalones de tratamiento y vamos agotando instancias de tratamiento, llegamos a la utilización de la tecnología que en ciertos casos es realmente un alivio muy importante para el paciente, el beneficio que le genera, que no lo encuentra a veces durante años con ninguna de los otros tipos de tratamiento que tiene. ¿Y cuál es? Claro, cuando hablamos de tecnología médica, ¿qué nos referimos? ¿A aparatos que nos van ayudando a paliar ese dolor? ¿A qué puntualmente nos referimos con eso? Cuando hablamos de tecnología médica, nosotros tenemos dos grandes tipos de tratamientos con tecnología. Uno que son la neuromodulación por estimulación medular y otro que es la utilización de una bomba de morfina, ¿sí? La bomba está implantada dentro del cuerpo y el estimulador está implantado también dentro del cuerpo. A nivel medular se colocan dos electrodos, ¿sí? Que hay distintas técnicas para colocarlo. A veces se colocan de manera percutánea, que personalmente es lo que a mí más me gusta realizar. Obviamente no todos los pacientes son seleccionados para hacerlo de manera percutánea, que suele ser un procedimiento ambulatorio. Otros hay que hacer una pequeña cirugía a nivel de la columna, abrir un poquito la columna para introducir una paleta de electrodos. Esos electrodos lo que generan es un campo magnético interactuando entre ellos y por medio de una programación externa que uno puede hacer, y eso genera el bloqueo del pasaje del dolor. El dolor es una experiencia sensorial, como lo hablamos, que no solamente está producido por el impacto o la enfermedad que genera directamente el dolor, sino que está producido también por la experiencia personal de cada ser humano. A vos y a vos te duele seguramente de manera distinta ante el mismo estímulo doloroso. Entonces, todo eso genera una representación a nivel de la corteza cerebral, o sea, en nuestro mapa que tenemos de las sensaciones en el cerebro. Todo esto genera un mapa y el dolor se expresa de una manera distinta a nivel de la corteza, ¿sí? Cuando van pasando los años, el dolor ya deja o los meses, el dolor ya deja de doler en el lugar donde se generó, sí, y empieza a generarse lo que se llama una plasticidad neuronal y empieza a configurarse ese dolor a nivel de la corteza. Por eso después de mucho tiempo es muy difícil sacarlo al dolor, retirarlo al dolor de la percepción del ser humano. Entonces, ¿qué hace esta nueva tecnología? En especial la estimulación medular que estamos hablando. Lo que hace es generar un campo magnético a nivel del cordón medular. Eso genera el bloqueo del pasaje de la información de dolor que va de la periferia a la corteza cerebral. Claro. Y con el paso de las semanas, meses y a veces años, empieza a reconfigurarse la corteza cerebral. Empieza a haber una nueva plasticidad neuronal, una nueva configuración del dolor a nivel medular, y eso genera el alivio después permanente. Vos sabés que mientras vos contás eso, yo te juro me imaginaba Robocop. Claro, bueno. Un Robocop, ellos te meten por adentro acá un coso y vos ya empezás a caminar bien, no te duele mal la columna, después va a la cabeza te hace olvidar el dolor de la columna. Claro, porque está el dolor físico y después también está lo psicológico que también entra en juego, y esto del bloqueo del dolor. Viste que por allí uno habla
Y dice, no todas las personas tienen el mismo umbral de dolor. Vos lo tenés alto, lo tenés bajo. Y eso, ¿qué tiene que ver? ¿Es para algo psicológico? Que hay personas no es que psicológico, bloquean. es según, como explicábamos antes, es la experiencia de la persona con el dolor. ¿Sí? Obviamente hay gente que tiene un umbral más bajo, Claro. ¿sí? O sea que ante estímulos más pequeños Sí. tienen más dolor, y otros que tienen un umbral más alto que necesitan más estímulo para tener la misma Sí, percepción sí. de dolor que la otra persona. En eso influyen toda la vida del paciente, todas las percepciones emocionales que ha tenido a lo largo de su vida, la percepción misma emocional que ha tenido en el momento que se empezó a generar el dolor, ¿sí? O sea, un trauma no es lo mismo que tener un dolor degenerativo, o sea, por el paso de los años y la aparición de artrosis. Entonces, todas esas cosas van generando que cada ser humano percibe el dolor de una manera diferente, y entonces ahí está el desafío para nosotros como equipo de tratamiento del dolor, para generar un tratamiento propio para cada persona. Entonces, por eso decimos que es un desafío el dolor no crónico. Es en serie esto. Cada persona Cada requiere persona su es un desafío tratamiento, su distinto. dosis de morfina en el caso que lo necesite. Totalmente. ¿Aquí en Córdoba ya se aplica? En Córdoba lo aplicamos hace bastante tiempo, no menos de hace 10 años que se está realizando esto. Claramente, al ser algo innovador, al principio siempre hay resistencia y también hay dificultad a la hora de indicarlo, pero vemos que con el paso de los años cada vez tenemos más indicaciones por parte de los médicos, y esto hace que sea más utilizado, mejor utilizado también en el ambiente médico, y se hace popular, más conocido, y nos permite empezar a difundirlo más en la sociedad. ¿Qué ejemplo me podés dar de un paciente que haya ido por un dolor de qué? Bueno, el ejemplo típico, que es de hecho como nació la indicación de este tipo, sobre todo hablando de la estimulación medular, es el paciente que lo han operado 3, 4, 5 veces de la columna, que queda con dolores en los miembros inferiores. Acuérdense, en la columna, sobre todo lumbar, tenemos la representación de todo lo que es el dolor y la sensibilidad de las piernas, en la columna cervical de los brazos. Entonces, esos pacientes que han sido muchas veces intervenidos quirúrgicamente, tienen, en general, después de pasar por todas estas etapas del tratamiento del dolor, vuelvo a hacer hincapié en lo importante que es tener un equipo, ¿sí? Porque esto no es que me operaron 5 veces la columna y ya tenemos indicación del estimulador, sino que tenemos toda una serie de herramientas para ir tratando el dolor. Cuando fracasan todas estas herramientas, que va desde tomar un diclofenac hasta una infiltración, la cirugía, y esto estamos al último nivel. Pero una vez que el paciente continúa con dolor, más allá de las cirugías que le han realizado, la indicación de la neuromodulación del espinal es clara en este tipo de pacientes. Son pacientes que tienen dolor neuropático, o sea, un dolor que es como que le quema, como que les pincha, como que les arde, y que no tienen respuesta en ningún otro tratamiento médico. ¿Y en qué hospitales, en qué nosocomios, en qué clínicas uno puede acceder a este tipo de tratamientos? No, en Córdoba, en los grandes hospitales de Córdoba se realiza. Yo personalmente trabajo en el Hospital Privado de Córdoba y lo realizamos ahí con frecuencia. Sí, es una práctica prácticamente mensual, tenemos intervención de este tipo. O sea, ya no se puede hablar de medicina del futuro, sino... No, ya es una realidad. ¿Es una realidad? Sí. Ah, mira vos. Bueno, vos sé que te voy a ir a ver, porque yo juego el fútbol. Mirá, todos los futboleros que tengan un dolor. frecuentemente tengo dolores. No, realmente, tenés algo crónico. Tengo dolores de rodillas, voy y te veo a vos que me metés. ¿Me podías hacer unos goles de paso si me metés algo por Claro, dentro? un chip en la corteza Ya cerebral. magia no hacen, Pato, escuchame. Vos seguís entrenando, de paso. Bueno, doctor, che, qué gusto, la verdad, Bueno, que muchas haya gracias. venido. Desconocía esto, quizás por esto que vos estabas diciendo, de que No, hay realmente. reticencia todavía en la gente un poco, pero a medida que esto se vaya conociendo, popularizando, mucha gente lo va a tomar. ¿Las obras sociales cubren algo de esto? Lo mismo que hablamos al principio, ¿sí? Al principio fue algo resistido, como todo uso de tecnología, y sobre todo en un país quizá con las dificultades económicas que tenemos acá, es una tecnología que es cara, pero poco a poco, paulatinamente, uno ve que se va adaptando las obras sociales, se están adaptando los planes de salud para poder cumplir y darle accesibilidad a la gente a esta tecnología.
Perfecto. Che, el doctor Juan Cabanillas, qué gusto, la verdad, cómo aprende cosas nuevas uno, Moni. Gracias por venir, Bueno, doctor, muchas gracias muy por amable. invitarme.